Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar la palabra y sigamos a los pies de Cristo, hermanos. Sigamos buscando esa llenura. Darles a que hablan sus sagradas escrituras. Lucas capítulo 13. Vamos a mirar una palabra que tristemente en la mayoría de lugares donde se predica la palabra se ha hecho a un lado. Y esperamos, hermanos, que hoy con la ayuda de Dios, pues Dios hable a tu vida, Dios te bendiga, Dios te muestre esa puerta por la cual pues muchas personas no quieren caminar, no quieren pasar. Pero hoy con la ayuda de Dios esperamos que tú conozcas esa puerta. Lucas 13, versículo 22 al versículo 24 le vamos a dar lectura. Dice la bendita palabra de Dios, versículo 22: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, digo que muchos entrar y no podrán. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Señor, por la alabanza que acabamos de entonar, Señor. Te damos gracias por esta palabra que acabamos de leer. Ahora pedimos la dirección de tu santo y precioso Espíritu para escudriñarla, Señor, para poder discernirla, Señor, para poder aplicarla en nuestra vida. Padre, de nada serviría, Señor Jesús, que cantáramos muy bonito, Señor, si no entendemos tu palabra, si no entendemos lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, y pues quita todo estorbo de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues vemos una escena muy peculiar, una escena que pues normalmente se veía en la vida de Jesús, ¿verdad? Esta escena donde Jesús recorría ciudades y aldeas, dice la palabra. Aquí vemos que en este pasaje dice que Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando, pero su principal propósito era llegar a Jerusalén. Se estaba encaminando a Jerusalén. El propósito que él tenía era llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí se iba a celebrar una fiesta, la fiesta de la dedicación de la cosecha de fin de año. Los judíos tenían esta conmemoración donde ellos ofrecían lo mejor de sus cosechas a Dios. Esta se celebraba allá en Jerusalén en invierno, y pues la mayoría de judíos, o más bien todos los judíos, se concentraban en esta fiesta. Y Jesús iba para allá, iba caminando rumbo a Jerusalén, pero él se detenía en ciudades y en aldeas. Por cada lugar que pasaba, iba hablando de su palabra. Él iba predicando. Entonces iba pasando por diferentes lugares, diferentes características, y en cada uno de ellos dejaba una enseñanza. En cada uno de ellos dejaba una verdad. A él no le importaba que fuera una ciudad donde hubiera mucha gente, tampoco le importaba que fuera una aldea, tampoco le importaba estar ahí bajo un árbol hablando de su palabra. No le importaban las comodidades o incomodidades que hubiera en el lugar. Lo que le importaba era predicar su palabra, predicar las verdades que él quería que la gente escuchara. Entonces, cuando iba haciendo esto, alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta, pues muy capciosa. Podemos tomarla de varias maneras esta pregunta. No dice si viene de un discípulo, no dice que si viene de un amigo o de un enemigo también, porque pues a Jesús a cada momento los fariseos, los conocedores de la palabra, querían ver que lo agarraban. Y aquí no dice si era un judío, si era un escriba, un fariseo o un amigo. Pero fíjate las cosas que él podía contestar a esta pregunta. Si Jesús decía que sí, la mayoría se va a salvar, pues a lo mejor lo iban a tachar de que pues abría la puerta fácilmente, de rebajar la palabra. O si decía que iban a ser pocos, pues le iban a decir que era un radical, le iban a decir que no tenía amor a lo mejor por las personas, porque pues la mayoría busca de Dios, la mayoría quiere llegar al reino de Dios. Entonces pues se pueden tomar de varias formas esta pregunta. Curiosa también, a veces, porque la gente, ¿por qué puede ser curiosa? Porque la gente a veces, hermanos,
a veces se interesa más por lo que le pasa a los demás que por su propia situación espiritual, su propia situación material como la tiene. Entonces pudiera también tomarse por ese lado, o a lo mejor pudiera hacer una pregunta temerosa de alguien que sí quería llegar al reino de Dios. A lo mejor alguien se había dado cuenta de cómo estaba delante de Dios, a lo mejor se había dado cuenta que lo que él creía no era de acuerdo a lo que Cristo estaba enseñando. Pudiera ser también por ahí que no pudiera estar esa doctrina que él estaba aprendiendo, no pudiera estar muy apegada a Dios y más apegada a este mundo. La doctrina de Jesús es radical, la doctrina de Jesús muchos le es difícil llevarla a cabo. Entonces pudiera hacer esta pregunta, o alguien muy interesado en su salvación que se la hubiese hecho muy personal, porque a lo mejor al ver su situación espiritual, bueno, si son pocos los que se van a salvar, ¿dónde estoy yo? ¿En qué área quedo yo? ¿En los muchos o en los pocos? Pudiera ser que esta persona también estuviera interesado en esto, ¿verdad? ¿Qué me pasará a mí? ¿De qué lado estoy? Ahora, vemos cómo Jesús da una respuesta muy precisa y muy acertada. Y esta respuesta, pues también venga a despertar tu conciencia, a despertar tu mente, a despertar ese acomodamiento en el cual muchas personas que conocen de Dios caen en determinado momento. Y es lo que el Señor Jesús quería, despertar conciencias, mostrarles el camino verdadero, mostrarles la puerta verdadera. Entonces vemos en el versículo 24 cómo su respuesta no la hace personal. O sea, no le contesta estrictamente a esta persona: mira tú que me estás contestando, esta es la respuesta. No, la hace en plural. O sea, la hace en el entorno en que estaba, había mucha gente, y la hace a todos. Y tampoco les da un número exacto, sino para que tú veas quiénes son los que pueden entrar al reino de Dios. No les dice: mira, tantas personas se van a salvar. No, les dice cómo pueden asegurar esa salvación. Fíjate qué importante la respuesta de Jesús, cómo les habla a todos. Por eso a lo mejor tú que ya escuchaste esta palabra, o a lo mejor que ya la conoces, pudieras decir: pues no es para mí. Ojalá y haya sensibilidad en los corazones para poder tomar la parte que nos corresponde. Dice la palabra de Dios en el versículo 24: esforzaos a entrar por la puerta. Pero fíjate la primera palabra que él usa, dice esforzaos. O sea, te motiva, te exhorta también, ¿sí? Te anima, y también a lo mejor una palabra para fortalecer tu fe, para confortar esa fe que tú tienes en Jesús. Dice esforzaos. O sea, no le está diciendo a esta persona esfuérzate, les está diciendo a todos: esfuércense, esforzaos, dice. Pero ¿qué clase de esfuerzo está pidiendo el Señor Jesús? ¿De qué manera te está animando? A ti que a lo mejor escuchas la palabra cada 8 días, a ti que a lo mejor ya has escuchado este mensaje. ¿Qué clase de esfuerzo está demandando de parte de Dios para tu vida y para mi vida? Hay de muchas maneras, hermanos. Pero fíjense, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Alguien que me pueda decir la cita que tomábamos como base la semana pasada. A eso se estaba refiriendo. Dice: esfuércense, esfuércense, no nada más en venir a escuchar, sino en que realmente esa palabra que escuchas se te grabe. Hablábamos de Lucas 4, versículo 18, y lo desglosábamos en todos los puntos, hermanos. Y el Señor Jesús conocía a todos los que estaban a su alrededor, y sabía que muchos conocían de la palabra, y sabía que muchos andaban con Él a cada día. Mas sin embargo les decía lo mismo: esfuérzate, esforzaos, esfuérzate, que pongas por obra lo que escuchas, ¿sí? Que lo conozcas cada día más. ¿Cómo? Leyendo su palabra, que es el único medio, hermanos, para conocer más a Dios, para poner por obra sus enseñanzas, para que tú te acerques cada día más a Dios y tengas conocimiento de Él. No hay otro medio. Y Jesús les decía: esfuércense, esfuércense pasando más tiempo en oración con Él, encerrándote ahí en tu recámara, o en el momento en que antes ahí en tu trabajo, donde quiera puedes orar. Sí, donde quiera puedes orar, hermano. O sea, Dios no ve ritualismos.
es que yo si no me hinco no me escucha. Pues no te escucha por tu falta de fe, no porque Dios no te escucha, hermano. ¿Sí? Y a eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. O tú que ya estás sirviendo, que no, yo ya tengo años, ya estoy sirviendo, ya ministro la alabanza, ya ministro los aparatos, ya. Pues el Señor Jesús dice, esfuérzate, da un servicio de calidad, como ofreciéndoselo a Él. Ay, es que es para los poquitos hermanos. No, es para Jesús el servicio que tú prestas. Esforzaos, dice, esforzaos a hacer misericordia con tus bienes, hermano, con lo poco que tienes. ¿A quién? A tu prójimo más cercano, empezando por ahí, hermano. Es que a veces queremos hacer las obras grandes, que la gente nos vea, que somos buena gente. No, empieza por los tuyos. Y el Señor Jesús les decía, esfuércense, esforzaos, dice, a poner a Dios en primer lugar de tu vida. No a darle el tiempo que te sobra, a darle lo mejor de ti, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida. Por eso el Señor Jesús, al ver esta gente que le seguía y al escuchar esta palabra, les dice, a ver, ¿quieres entrar por la puerta? Esfuérzate a entrar por la puerta angosta, dice. Por esa puerta angosta. Esfuérzate a entrar por esa puerta angosta. Y tristemente, en esta puerta, hermano, en esta puerta angosta en la cual está hablando el Señor Jesús, no caben muchas cosas que se vienen arrastrando de allá afuera, que se traen del mundo, ¿sí? No caben muchas cosas, no cabe esa religiosidad que ya te sabes, que ya te aprendiste, que a lo mejor por años has practicado, pero que muchas veces no sabes ni el significado de lo que es. A veces volvemos al mismo ritual que antes teníamos con nuestros padres. Por ejemplo, ahorita que se vienen los días de muertos, no sabes a lo mejor ni por qué hay que llevar 2 varas, hay que cruzarlas allá en el panteón, o a veces se ponen de un lado a otro, no sabes por qué los colores que se usan ahorita en este tiempo, pero sí lo hacen, sí lo practican. Y el Señor Jesús dice, en esta puerta angosta no cabe nada de esto, no hay nada que esto tenga que estar en tu vida. Todo eso, decía el Señor, mira, esfuérzate a entrar por esta puerta angosta. En esta puerta angosta no cabe tu yo personal, que a veces lo pones por delante de todos. Primero yo, luego yo y al último yo. Y muchos que dicen, no, es que eso ya en mi vida ya no, pero Dios lo sabe y tú también. Y Dios también sabe tu poco esfuerzo que has puesto por que muera ese viejo hombre. Por eso a veces, aunque ya esté uno sirviendo en un lugar, aunque ya diga uno, yo sí ya me consagré a Dios, yo sí ya soy iglesia, yo sí ya ya soy salvo, a veces crees que por eso ya te mereces lo mejor o ya mereces la salvación, mas no es por obras, no es por obras. O sea, Dios no ve esas obras, porque muchas veces aún en los servidores, aún en aquellos que quieren caminar delante de Dios, aún vienen arrastrando amarguras, resentimientos, vienen arrastrando todo aquello que viene del mundo, todo ese egoísmo. Y el Señor Jesús sabía y dice, nada de esto va a pasar. Por eso Él no les dice cuántos van a ser salvos, no, les dice cómo han de ser salvos. Dice, nada de esto podrá pasar por la puerta angosta, ¿sí? Pero lo más terrible que les dice en esta palabra es que muchos procuran entrar y no van a poder. Sí, fíjate, porque os digo que muchos procuran entrar. Muchos procuran entrar. Ahora, si preguntáramos esto, ¿qué contestarías? ¿Quiénes son los que procuran entrar? Sí, hermanos, sí les queda bien claro quiénes son los que procuran entrar. Nosotros. Todos los que estamos aquí. Todos los que de alguna o de otra manera estamos tratando de buscar a Dios. Todos los que ahorita están en una reunión como esta. Y ahí puedes incluir a todos, Puedes incluir al católico, puedes incluir al mormón, puedes incluir al testigo, al evangélico, hermano, porque están de una o de otra manera buscando a Dios, están tratando de entrar,
Hoy en día que hay tantas denominaciones, tantas ramas de evangélicos y muchas denominaciones, pues esos procuran entrar, hermanos. Aquellos que estudian la Biblia y que a lo mejor no van a algún lugar, aquellos que estudian la Torá, aquellos que oran, que cantan, aquellos que servimos en alguna área, en un lugar, aquí o en otra parte, aquellos que en sus casas hablan de Dios, predican, estos son los que procuran entrar. O sea, todos los que estamos aquí, ahí vas incluido tú y yo, ¿sí? Pero fíjate que de todos los que estamos aquí, fíjate la respuesta que dio Jesús. Porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Ahora, si tú sacas un porcentaje, un tanto por ciento de 100 personas, vamos a decir algo, o un porcentaje de los que estamos aquí, aproximadamente 20, 25 personas, el Señor Jesús, ¿qué dice? Muchos, o sea, la mayoría, les estaba diciendo, la mayoría, qué triste de que la mayoría, o sea, 50 más 1, y de ahí ponle el porcentaje que quieras, ponle el 60%, el 70%, el 75%, el 80% que tú quieras, que sea la mayoría, no van a poder entrar. ¿Y por qué no van a poder entrar, hermanos? Porque el Señor lo dice, porque el Señor quiere que no entren, porque el Señor está estableciendo la doctrina correcta, está diciendo quiénes son los que van a entrar, y Él está diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Quién es la puerta angosta, hermanos? Jesús, de hecho, Juan 10:7 dice que Él es la puerta ¿de qué? De las ovejas. Y Juan 10:9 dice que el que entre por esa puerta será salvo. Fíjate. O sea, no te deja en incertidumbre. Te está aclarando quién es la puerta angosta, ¿sí? Pero lo triste es que dice que no podrán entrar. No podrán entrar. ¿Por qué, hermano? Ya vimos a grandes rasgos cómo hay cosas que se vienen arrastrando, hay cosas que se tienen, pero, por ejemplo, en aquellos que están constantemente, cada 8 días, en aquellos que se esfuerzan en buscar de Dios, en aquellos que hacen y van para allá y van para acá y hacen esto y hacen lo otro, ¿por qué no van a entrar? Fíjate, vemos una escena allá en Mateo 7, versículo 21. Vemos una escena que tristemente muchos van a mirar y muchos van a vivir en carne propia. Fíjate lo que dice el Señor Jesús, que por qué no van a entrar todos aquellos que le busquen. Aquí es donde tenemos que meditar, tenemos que saber muchas veces a qué Dios te estás acercando, a qué Señor le estás diciendo Señor. Fíjate, en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel tiempo, los judíos y todos aquellos que andaban detrás de Jesús sabían lo que significaba, lo que quería decir Señor. No era cualquier cosa, hermanos. Señor era mi todo, Señor era mi amo, Señor era poner por delante de todas las cosas a ese personaje. Y por eso los judíos decían, Señor, Señor. Pero Él les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Sí? Por eso, a veces hablamos tan fácilmente y le decimos Señor para todo, Señor esto, Señor aquello, ¿sí? Y hoy a cualquier parte que vayas y te abran las escrituras, pues van a decir, el Señor está aquí, mira, el Señor es esto, el Señor es aquello, ¿sí? A donde quiera que vayas le dicen Señor a Cristo, pero no por eso van a entrar, hermanos, tristemente, porque el Señor y su palabra sí lo dice.
porque Jesús así lo dice, ¿sí? Él les da una respuesta de por qué, fíjate, ¿por qué no van a entrar? ¿Sí? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios, hermanos? Porque aquí entraría la otra cuestión. ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que obedezcamos sus mandamientos. Juan 6, 39 y 40 te desglosa exactamente cuál es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que conozcas al Hijo, hermano, que conozcas a Jesús. Esa es la voluntad del Padre. No es hacer esto, no es hacer lo otro, no es ponerte a predicar. No, primero conoce a Jesús. Si tú miras estos textos, Juan 6, 39 y 40 te habla. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que conozcas a quien Él envió. ¿Y por qué? Porque a través de Él vas a conocer al Padre. Juan 10, 28 dice: Él, mi Padre y yo, uno somos, dice. Entonces, si tú conoces a Jesús, vas a conocer al Padre. Por eso Él dice: no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces no conocemos a Jesús porque no leemos la Escritura. No conocemos a Jesús porque no tenemos una comunión con Él. No oramos con Él, no estamos con Él en su presencia, ¿sí? Nos vamos más por lo que la denominación nos ha enseñado, nos ha dicho, y no como Dios lo estableció. No como Jesús nos lo está marcando a través de las Escrituras. Pero eso sí, nos defendemos a veces hasta sin argumentos, y a veces poniendo muy buenos argumentos. Estos que estaban delante de Jesús aquí en Mateo 7 tenían muy buenos argumentos. A lo mejor tenían más argumentos que tú y que yo, porque fíjate lo que a continuación dice el Señor en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate qué argumentos tenían, o sea, eran muy buenos, pero argumentos religiosos, argumentos que delante de Dios de nada sirven. No profetizamos en tu nombre, le decían. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió que profetizaran en su nombre? Hoy, tristemente, este ministerio de la profecía lo han cambiado, lo han modificado, y la palabra de Dios dice que nada más para 3 cosas sirve la profecía, ¿sí? Para edificación, exhortación, consolación. Para eso sirve una profecía. Y hoy tú escuchas a los falsos profetas que hoy hablan, te hablan de prosperidad, te hablan de muchas cosas, menos de la voluntad de Dios. Entonces, este ministerio que está vigente todavía, lo usan para todo, menos para lo que lo envió Dios, para exhortar a su iglesia, para consolar a su iglesia, ¿sí? Para hablar a la iglesia, aquel que necesita esta edificación en su vida. Y hoy no. Ahora, tú puedes ver que, por ejemplo, Balaam, Caifás profetizaron, pero no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no lo envió, ¿sí? Saúl profetizó, también se encontró ahí en medio de los profetas profetizando, pero no por esto fueron salvos. ¿Por qué? Porque Dios no los había enviado. Estaban en su propio nombre, lo estaban haciendo. Dios no los había enviado, ¿sí? Pero estos que están delante de Jesús también le pudieran decir: en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y sí puede ser? Sí, hermano, sí puede ser. También esto es posible, y lo vemos desde los discípulos que andaban con el Señor Jesús. Judas era uno de ellos, mas sin embargo no por eso dejó de ser el hijo de perdición. Y muchos lo hacen en su nombre, pero eso, en tu nombre hicimos muchos milagros.
Hoy en día que está tan en boga esto de los milagros, hoy en día que esto es uno de los principales argumentos de la denominación para atraer gente, y muchos se van con ese don que tienen, es que tenemos el don de los milagros. Y puede ser cierto, pues sí, hermanos, puede haber personas que tengan ese don, porque Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones. O sea, cuando Dios te da algo, ya no te lo va a quitar. ¿Sí? Y esto, hermanos, esto de los milagros, pues puede dar prestigio a una persona. De hecho, ve todos los predicadores de prosperidad cuánto prestigio tienen ante el mundo. Pero ese prestigio no los lleva a ser santos delante de Dios. No los lleva a una santidad, a esa santidad que es aceptada por Dios. No los lleva a tener esa gracia, ese favor inmerecido en sus vidas. No los lleva a tener ese amor para mirar a las personas. ¿Sí? No los lleva a ver ese amor que es más excelente que cualquier otro ministerio que pudieras tener en tu vida. Pablo miraba cómo la iglesia de los Corintios se peleaban por los ministerios, por los dones que había de parte de Dios. Mas sin embargo, en el último versículo del capítulo 12 les dice: miren, yo les voy a enseñar un camino más excelente. ¿Sí? Y les empieza a desglosar el camino más excelente Pablo allá en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Les dice: miren, si yo hablara muchas lenguas angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Y si repartiera todos mis bienes, hiciera muchas cosas buenas, pero no tengo amor, de nada me sirve, les decía Pablo. Dice: este es el camino más excelente. Fíjate bien, la gracia de Dios, el favor de Dios, ese favor inmerecido que hay en muchas vidas, puede conducir al cielo a una persona, puede conducirlo por ese favor inmerecido, sin que haya hecho en toda su vida un solo milagro, pero que tenga la gracia de Dios en su vida. Aunque no haya hecho un solo milagro, se va al cielo. Pero el que tu vida o el que tú hayas hecho muchos milagros, ¿sí? Pero si no tienes la gracia de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. Los milagros nunca van a llevar a una persona al cielo, hermanos. Nunca. Estos a los cuales Jesús está diciendo no tenían muchas buenas obras a las que apelar. No habían hecho obras de piedad, de amor, de misericordia. ¿Sí? Una sola de ellas les hubiera llevado al cielo. Mas sin embargo, no había en sus vidas. Una sola de ellas les hubiera servido mejor que los muchos milagros en los cuales estaba su confianza de ellos, ¿sí? En los cuales ellos querían escudarse. Y tristemente el Señor Jesús les termina diciendo en el versículo 23: nunca os conocí. Nunca. Aquí queremos llegar con esto, hermanos, porque dice el versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí el Señor Jesús, fíjate bien, les está diciendo que a lo mejor hicieron todo aquello que ya vimos. Está mirando a lo mejor todo el tiempo que habían pasado en su religión, todo el tiempo que habían pasado en su denominación, pero ¿sabes una cosa? Nunca habían sido salvos, porque el Señor Jesús dice: nunca os conocí. Nunca. O sea, no en algún tiempo caminaron bien conmigo, no, dice: nunca les conocí. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos, dice su palabra. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. Dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. ¿Sí? Pero estos, a pesar de que tenían mucho tiempo con Él, como hoy en diferentes denominaciones, en diferentes iglesias,
y pudiera ser que aquí en medio de nosotros hubiera este tipo de personas, el Señor Jesús dice: nunca te conocí. O sea, nunca te entregaste. Siempre estabas, pero nunca me perteneciste. Nunca realmente me amaste. Nunca me dijiste Señor, Señor, de todo tu corazón. Por eso dice: nunca te conocí. Conocía su hipocresía, conocía su asistencia, pero a ellos nunca los conocí. Fíjate qué triste. Regresamos a Lucas. Por eso el Señor Jesús decía aquí en Lucas 13: esfuérzate a entrar por la puerta angosta. O sea, no es lo que tú hagas, no es lo que tú estés haciendo, no es aquello en que te estás esforzando en hacerlo. No, esfuérzate a entrar por la puerta angosta. No es que, pues yo ya cada 8 días estoy sirviendo, me estoy esforzando en servir. Lo haces cada día mejor. Buscas cada día hacerlo con más excelencia. O ahí se va, me toca hacer esto. Bueno, pues órale pues. O sea, no vamos más allá para tratar de agregarle algo al servicio que estás prestando. No, hay que cumplir externamente, nada más. ¿Sí? Y el Señor Jesús miraba y decía: no, tienes que esforzarte, porque en aquel día no vas a ser aceptado por el Señor si no te esfuerzas. ¿Sí? Entonces, pues Dios, hermano, Dios está al pendiente de tu vida. ¿Por qué? Porque quiere que camines por el camino que Dios está marcando. Ahora, ¿por qué los va a rechazar? Veíamos en el 7:21 algo muy, muy tremendo que también estas personas traían, hermano. Nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea, no únicamente no eran sinceros con Dios, no, hacedores de maldad. O sea, había algo en sus vidas que no agradaba a Dios. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Porque muchos aparentan ser lo que no son, ser piadosos, ser amorosos, ¿sí? Y a lo mejor aquí sí ponemos la mejor versión nuestra, sacamos lo mejor de nosotros aquí en la iglesia, aquí en la casa de Dios. ¿Será lo mismo en tu casa? Ese mismo amor se lo demuestras en tu casa a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, a tu hermano, a tu prima, a tu sobrino. ¿Será lo mismo? ¿Sí? ¿Será lo mismo ahí en tu trabajo con el compañero que a lo mejor te hace la vida pesada? Ahí en la escuela con aquellos que, pues a lo mejor como tú te esfuerzas en cumplir con tus tareas, en cumplir con lo que vas a hacer a la escuela, y muchos están mirando a ver si te tiran, en que te agarran, ¿sí? O ahí en tu oficina, donde a lo mejor el jefe te acosa, donde a lo mejor tus compañeros no te digieren porque pues te dices hijo de Dios, ¿sí? O en la calle cuando vamos manejando, a veces se nos olvida que somos hijos de Dios. Y desafortunadamente te dan un cerrón o algo y ya estás buscando alcanzarlo para decirle sus cosas, ¿sí? El Señor Jesús conoce, y a estos los conocía muy bien, a tal grado que les dijo: hacedores de maldad. Fíjate, hacedores de maldad. Ahora, estos estaban tan cerca, hermanos, estaban en la misma presencia de Dios, estaban tan cerca del cielo, pero que tristemente fueron a parar al infierno. ¿Por voluntad de Jesús? No, por ellos mismos, ¿sí? Por ellos mismos, porque el que tú te digas yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de esta denominación, o que tú profeses una religión, no, esto no te va a salvar, ¿sí? O sea, el Señor Jesús no va a salvar a alguien que sea hacedor de la maldad. ¿Qué es hacer? Es practicar, hermanos. No es que con esto no te estoy diciendo que el cristiano tiene que ser perfecto, ya no va a pecar, no, pero una cosa es que pudieras caer en pecado y otra que practiques el pecado.
Eso es muy diferente. Aquel que lo practica ya sabe hacer lo bueno, pero en determinado momento hace lo malo. ¿Por qué? Porque es un acto voluntario. Nadie te está obligando. Nadie te está obligando a que lo hagas. Pero tú, de tu propia voluntad, lo haces. Por eso el Señor Jesús les dijo, hacedores de maldad. ¿Sí? Ahora, dice la palabra de Dios que muchos procuran entrar por esa puerta. Muchos procuran entrar por la puerta, pero no van a entrar. ¿Sí? Mateo 7. Mateo 7, versículo 13, nos dice: entrar por la puerta estrecha. Una vez más, son palabras del Señor Jesús, y aquí les da una razón más, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Fíjate, ya vimos que hay muchas cosas que en la puerta angosta no van a entrar. Aquí en la puerta ancha dice que es espacioso el camino que lleva a la perdición, y vuelve a dar el mismo porcentaje. Muchos, fíjate bien, muchos son los que entran por él. O sea, la palabra de Dios no te va a dejar en duda nuevamente de aquellos que quieren entrar por esa puerta. Dice que muchos no van a entrar en la puerta angosta. ¿Por qué? Porque prefieren la puerta ancha. Espacioso el camino, ¿sí? Ahí donde no te ponen tanto delante de ti la palabra de Dios, no te hablan de la palabra limpia, de la palabra clara, ¿sí? No, te hacen espacioso el camino. ¿Por qué escogieron la puerta ancha? ¿Por qué escogen la mayoría la puerta ancha? Porque por ella se puede pasar con muchas cosas, ¿sí? Con muchas cosas que se vienen arrastrando externamente. Porque por ella vas a encontrar a muchos que van caminando. La mayoría va caminando por ahí, y ahí es donde te sientes a gusto. Ahí es donde la mayoría se siente a gusto, donde hay mucha gente, donde ves a muchos que llevan muchas cosas externas e internas en su corazón, que muchos ves que se dicen cristianos, porque realmente no viven una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Por la culpa de aquellos que abren las Escrituras, por la culpa de aquellos que enseñan en las diferentes denominaciones, en las diferentes religiones. Y tú te lo comiste, y tú lo aceptaste. Es que así me lo enseñaron, y tú te lo creíste, ¿sí? En aquellos lugares hay mucha compañía, porque muchos son los que entran por ella. No hay esa puerta angosta en la cual te digan, no, es que aquí no puedes entrar con esto. No, ahí sí. Hoy anhelas el hecho de a lo mejor de volver a vivir ese Día de Muertos que desde chico vienes practicando. Hoy en algunas iglesias te dicen, vente disfrazado, te vamos a dar el mejor premio si vienes de muerto, si vienes de cualquier disfraz que te imagines. Ahí te lo permiten, ¿sí? Es más, muchos dicen, no lo practicamos, pero ves cómo ya los templos están adornados con calaveritas, están con calabazas, están con el color amarillo, ¿sí? Negro, guinda, morado, son los colores actuales, ¿sí? Y te dicen esto. Al cabo Dios no ve lo externo, sino ve tu corazón. Nada más que se pasan por alto que dice la palabra de Dios, que lo que traes en el corazón, eso es lo que vas a sacar a lo externo. Lo que traemos aquí adentro, tarde o temprano va a salir.
y tú traes muy arraigadas esas tradiciones. Es que hay que rescatar nuestras tradiciones. Sí, pero muchas veces no sabes ni por qué las haces. Muchas veces no saben ni por qué practican eso. Y aquí en estos lugares hay mucha compañía. Por eso dice muchos. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Porque ancha es la puerta. Esta puerta es muy ancha. Aquí no hay restricciones, ¿sí? Aquí no hay nada que te impida. Todo es bueno. Y tú puedes platicar con un testigo de Jehová y él te va a decir: no hay infierno, no hay infierno, es más, ni vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a reinar nosotros. Eso es lo que te dice. No hay diablo. Todo esto, muchos se lo creen, ¿sí? Y ahí están. Y ve cuántos miles y miles de gente tienen esta denominación, ¿sí? No te preocupes, allá en el infierno no vas a pagar nada, lo vas a pagar aquí. Todo el dolor que pudieras sufrir aquí en la tierra no se compara con una hora en el infierno. Te lo aseguramos porque la palabra de Dios así lo dice, ¿sí? Pero ellos te dicen: no, aquí no, aquí lo vas a pagar. Y posteriormente aquí vas a reinar. Cuando el apóstol Pedro dice que todo esto va a arder como estopa, no sé en qué lugar se van a quedar ellos, ¿sí? O el mormón que a lo mejor te ha visitado a tu casa, ese te lleva a ser discípulos y enseguida te lleva a obedecer más a la palabra de José Smith, su profeta, que a la palabra de Dios. Pone por encima la palabra de su líder que la palabra de Dios. Ahora, no nada más ellos lo hacen, lo hacen en los templos evangélicos. También a veces ponen por encima la palabra del líder que la palabra de Dios, ¿sí? O si tú desciendes de una familia de católicos, ¿a qué te llevó el catolicismo? A que confíes en los intermediarios, que confíes más en la Virgen que en Jesús, que confíes más a lo mejor en el Papa que en el mismo Dios, que confíes más en los santos, en los curas, aunque sean lujuriosos, aunque sean pederastas, ¿sí? Pero ellos tienen. Y por esta puerta todos pueden entrar, porque están procurando entrar ellos. Pero ahí no hay tantas restricciones. No, pero ya lo dejamos atrás, ahora nosotros somos cristianos, nosotros somos evangélicos, ¿sí? ¿Y qué has escuchado en la iglesia evangélica? ¿Sí? ¿A qué te lleva? ¿A aceptar? ¿A declarar? Declara que ya por fe eres salvo, ¿sí? ¿Sí? A que ya, si ya eres salvo, bueno, tú ya estás listo para ofrendar, para diezmar, ¿sí? Y el arrepentimiento. Luego, después, ¿no sabes que esto es poco a poco? ¿No sabes que esto es un proceso? ¿Sí? Pero oye, yo todavía tengo pensamientos lujuriosos ahí. Ese demonio de lujuria, poco a poco se te va a quitar, hermano. A medida que vayas caminando en el camino de Dios, poco a poco se te va a quitar. Pero es que me gusta agarrar cosas que no son mías. Poco a poco el demonio de la codicia se te va a quitar, ¿sí? Pero es que me gusta la cerveza, me gusta el vino, ese espíritu de enfermedad, poco a poco se te va a salir. Poco a poco se te va a ir quitando. No, si no es de la noche a la mañana, ¿sí? Y entonces, ¿por qué Jesús le dijo a aquella prostituta: vete y no peques más? O le dijo: poco a poco ve dejando esto. O le dijo: mira, ¿cuántos? O aquella mujer que tenía 5 maridos y con el que vivía, no, le dijo: deja 3
y luego vas dejando otros 3, o deja uno y así te los vas quitando poco a poco, ¿sí? Pero ¿qué te enseñaron en la denominación? Un proceso, un poco a poco, un declarar. Vamos a hacer la guerra al diablo, ese diablo ese demonio de adulterio que tienes. No, tienes un pecado de adulterio, tienes un pecado de lujuria que no quieres dejar. No tienes un demonio ni una enfermedad de borrachera, tienes un pecado de borrachera. ¿Sí? No es enfermedad, no vienen los genes. O aquellos que quieren hacer creer que la homosexualidad ya se trae del nacimiento. Hoy la ciencia acaba de descubrir que eso no es cierto. ¿Sí? Es un pecado que se hace voluntariamente. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y que se hace voluntariamente. Nadie te fuerza a hacerlo. Es que no puedo dejar esto. No. Lo que pasa es que nos acomodamos a esa puerta ancha, a ese camino espacioso. Y por eso, es que ahí no me hablan tan fuerte, ahí no me dicen, ahí me dicen, hermano, pásale. Hermano, y a lo mejor vienes en adulterio. Hermano, y a lo mejor anoche te fuiste a echar tus cubas. ¿Sí? Al Señor Jesús le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera y nosotros aquí delante de ti, ¿por qué no los pasamos? Es tu mamá, son tus hermanos. El Señor Jesús fue muy claro. Mi madre y mis hermanos, dice, son estos los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, hay que llamarle a la verdad como el Señor Jesús le llamaba. No como nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, pues hermano y amigo y persona que nos acompañas, nada más hay 2 caminos. No hay tantos. Espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. No hay más que 2 caminos. Uno que te lleva directo a la presencia de Dios, y otro que está equivocado. Nada más hay un camino bueno y un camino malo. No hay 2 caminos. No hay 2 caminos iguales. No todos los caminos nos llevan al cielo. Hay uno que te lleva al cielo, pero otro que te lleva al infierno. El Señor Jesús lo dejó muy claro. ¿Sí? Ahora, todos, tú, yo, todos los que estamos aquí, estamos caminando por un camino. Todos. Por un camino. ¿Sí? Por uno de estos 2 caminos. Bueno o malo. Recto o desviado. Camino al cielo o camino al infierno. Por uno de los 2 estás hoy tú caminando. No hay un camino intermedio. No nos engañemos. ¿Sí? ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino estás caminando tú? ¿Por cuál puerta estás tratando de entrar al reino de los cielos? ¿Por la angosta o por la ancha? El Señor Jesús fue muy claro. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Y de esos muchos somos todos. De esos muchos pudiera haber aquí, de los 25 o 30, los muchos son 15. Y esos pudieran ser tú o pudiera ser yo. ¿Que estamos esforzándonos? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿Procuras entrar por la puerta angosta o estás tratando de entrar por la puerta ancha? Tú te conoces y Dios también. Sé sincero con Dios y dile por cuál camino estás caminando. Meditemos un momento, Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque nuevamente pones delante de nosotros la puerta angosta y la puerta ancha, el camino recto y el camino desviado, el camino bueno y el camino malo, el camino hacia el cielo o el camino hacia el infierno. Padre, no queremos ser de esos que argumentaron: Señor, Señor, mira todo lo que hicimos en tu nombre, mira todo lo que hicimos por ti. No queremos ser de aquellos que argumentaron: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. No queremos escuchar las terribles palabras que a esto les dijiste: apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque a través de ella nos dices cómo es que tenemos que entrar por esa puerta angosta. ¿Cuál esfuerzo estás demandando de nosotros? Señor, ayúdanos a serte fiel, a quitar todo estorbo que venimos arrastrando de ese mundo de donde tú nos rescataste, Señor. Padre, porque solamente hay un camino que lleva a la vida eterna, pero hay muchos que llevan a la condenación y a la perdición eterna. Padre, guíanos, condúcenos a poder caminar por esa senda antigua que tú ya trazaste. Enséñanos a mirar, Señor, ese camino como lo ven tus ojos, Señor, no como lo ven los nuestros. Porque tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Padre, ayúdanos esta mañana, Padre, por favor. Quiero tener el mismo valor que tú, Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Amén, Jesús. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, como en la cruz también, Señor, y todo por amor. Sí, amado Dios, revélanos ese camino del amor, Señor. Ese amor que se parezca al tuyo, Señor. Así como se lo revelaste a Pablo, Señor, y que él con sus propias palabras dijo: yo les voy a enseñar un camino más excelente. Ese camino por el cual tú le habías trazado, Señor, por el cual tú ya habías caminado, Señor. Porque ese camino del amor, Señor, es tan excelente que te llevó a ti a dar tu vida, Señor, por mí, Señor, a
a dar tu vida por cada uno de los que estamos aquí. Y ciertamente no lo merecíamos, Señor, pero tu grande amor y el amor de Jehová nuestro Dios que te envió, Padre, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de entrar por la puerta angosta. Y dice tu palabra, Señor, que tú eres esa puerta, que tú eres esa puerta por la cual tenemos que caminar nosotros, por la cual, Señor, nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a esa salvación eterna, a estar un día alabándote y bendiciéndote, glorificando tu santo y precioso nombre. Yo soy la puerta, tus propias palabras lo dijeron. El que por mí entrare será salvo. Padre, queremos ser salvos, pero de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a esforzarnos. Tú ya hiciste tu parte, ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor.